DTV, El Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva semana, una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a hacer un análisis y un repaso de todas las actividades que están sucediendo aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Voy a dar la bienvenida a mi compañero. ¿Cómo estás, José? Hola, Luz, ¿cómo estás? Muy bien. Arrancando esta semana que tiene mucha actividad en comisiones. No habrá sesión, la semana que viene muy probablemente haya, pero... Mayo, listo, no hubo sesión. Pasó mayo, veremos junio si se logran meter 2 sesiones. Calculo que con una sola... ¿se conformarán? Yo creo que va a haber, que lo que venimos apostando es que haya el informe del jefe de gabinete y posteriormente una sesión. Es lo que se estaba barajando. Exacto. Y respecto a las noticias parlamentarias, tenemos la noticia porque en este último año, estos últimos meses, sabemos que hubieron muchas elecciones provinciales en las diversas provincias y a raíz de eso muchos legisladores nacionales empezaron a ocupar puestos y lugares en el ejecutivo de sus provincias. Sabemos de un diputado que se va a ir. Sí. Así es, sí. Y bueno, se trata de un diputado radical, el diputado Gustavo Bouid, que él era ministro de Salud de la provincia de Jujuy, hasta que asumió en 2021 como diputado nacional. Sí. Bueno, ahora vuelve a su antiguo cargo, justamente porque él no fue candidato en la elección de Jujuy, pero sí, bueno, hubo elecciones en Jujuy, asumirá el nuevo gobierno y él va en reemplazo del renunciante Antonio Buljubasic. Sí. Y bueno, y el dato saliente es, porque obviamente... Porque cuando uno se va, alguien tiene que reemplazar en la banca. Y en este caso se va un varón, ¿a quién le corresponde? Le correspondería por la ley de paridad de género y de cupo a un varón. Así es, pero viene una mujer, que es Natalia Sarapura, justamente por un acuerdo directamente de allá, que se estableció que, bueno, no, que venga así. La ley establece la posibilidad de que si se decide infringir esta alternativa, bueno, si se ponen todos de acuerdo, puede venir una mujer en este caso que... Bienvenido sea, porque justamente para llegar a largo plazo a una paridad real, bueno, hace falta justamente que vengan más mujeres y bueno, en este caso viene... Claro, sería por ahí distinto que fuese a la inversa, ¿no? Que sea una mujer la que se vaya, que lo reemplace un varón, ahí como que generaría un poco más de ruido porque justamente esta ley está pensada para que seamos las mujeres las que ocupemos esos cargos, ¿no? Así es, sí, totalmente. Y bueno, Sarapura es actualmente ministra de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas y bueno, asumirá en reemplazo del diputado. Todavía no le aceptaron la renuncia, pero ya es ministro de Salud de Jujuy. Que esto seguramente va a ser en la próxima sesión, porque tiene que haber como una renuncia formal dentro del recinto. Así es, y una asunción por parte de la nueva diputada en este caso. Se podrá hacer en la sesión que ya está garantizada, que es la de la visita del jefe de gabinete. En esa sesión no necesariamente tiene que ser una sesión especial o ordinaria. Claro, puede ser en una informativa como en esta. Ahí puede asumir. Sí. Bien, nosotros vamos a empezar a repasar las actividades de la Cámara de Diputados de la Nación. Hoy a las 15 horas en este momento se está desarrollando, mientras que hacemos el resumen de noticias, aquí en el anexo C, en el segundo piso, se está desarrollando una actividad que tiene que ver con el tema de inteligencia artificial, pero vamos a seguir repasando lo que va a ser la actividad, la agenda de la Cámara de Diputados para esta semana. Vamos a verlo en unas placas y lo vamos a ir desarrollando a ver de qué se trata. Creo que arrancamos, ahí estamos, martes 5 de junio a las 13 horas, la Comisión de Juicio Político en la Sala 1, juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Bueno, sabemos que el juicio político la semana pasada no sesionó por una cuestión de, que hubieron diputados que no podían estar presentes, sobre todo diputados del oficialismo y se les complicaba un poco con el tema del quórum, pero efectivamente mañana se va a reunir la Comisión de Juicio Político con 8 testigos. 8 testigos. Va a ser larga. Va a ser larga, sí, justamente. Ya hicimos el cálculo de que sea media hora por testigo, pero bueno, en realidad es muy raro. Ninguno estuvo tan poco tiempo. Vamos a decir quiénes son. La doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la Obra Social del Poder Judicial. María Guadalupe Burgos,
funcionaria de la obra social, el contador público Iván Nicolás Ritbo, el doctor Néstor Faciolo, que es funcionario de la asesoría jurídica de la obra social, y también estará la doctora Isabel López Alducín, y la doctora Claudia Viviana Madies, más también otra doctora, María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la obra social. Bueno, solo ella va a estar en condición de damnificada, ¿no? Ella sola, sí. Solo ella. Bueno, entonces va a ser una jornada donde van a haber contadores, abogados nuevamente, afiliados, muchos de ellos donde dan el punto de vista técnico, los contadores más del punto de vista de las auditorías, los abogados más del punto de vista de las leyes, de los decretos, todos los documentos que salen de la Corte Suprema de Justicia y, bueno, seguramente que va a ser una jornada bastante extensa. Pero vamos a hacer... y teníamos la doctora Burgos, que está citada por segunda vez. Recordemos que ella ya estuvo en el mes de abril, declaró, y bueno, por algunas cosas que quedaron pendientes, vuelve a ser citada para esta oportunidad. Y seguramente que ya vamos a finalizar con el tema de la obra social. Va a ser la última jornada de obra social. Todo va a depender si primero se asisten todos los testigos que están citados, porque muchas veces ha pasado en otras oportunidades que hay ciertos testigos que por problemas personales han pedido reprogramar las sesiones. Yo calculo que ya no se va a extender más el tema de la obra social. Ya hará más de un mes que están con el tema de obra social, un poco más. Sí, esta va a ser la sexta. Fue la que más se extendió. Sí. La temática. Veces, y realmente, o sea, tenemos que tener en consideración también el hecho de que para lo que es la atención que merece la cuestión del juicio político, que obviamente merece la mayor atención, pero también tienen en cuenta desde el oficialismo, bueno, que no se pierda, bueno, el interés que también se corresponde. Y bueno, en este caso se extendieron mucho porque era un tema en el que se encontraban muchas probables pruebas, está todo documentado. Entonces... Claro, eso fue el tema. A medida que se iban presentando pruebas, esa prueba se iba analizando y a raíz de lo que los testigos iban aportando, fue ampliando de alguna manera el material para seguir investigando. Por eso también es que el tema de la temática de juicio político en el caso de la obra social del Poder Judicial de la Nación es que se extendió. Hay que ver si pasa lo mismo con los próximos temas que están por venir, como por ejemplo coparticipación. Se sabe que es el próximo tema que va, o sea, semana que viene probablemente ya arranquemos con el tema de coparticipación. Con la presencia del gobernador Capitanich, no sé si vendrá otro más. Por el momento es el único gobernador que confirmó. Bueno, esto a medida que va transcurriendo, los gobernadores vienen, aportan prueba, porque a raíz de sus testimonios justamente están citados en calidad de testigo. Al estar citados en calidad de testigo, lo que hacen es aportar material y ese aporte hace que la investigación muchas veces termine yéndose por otros lugares que quizá al inicio no estaba previsto y que se extienda y que dure tanto. Bueno, se sabe que en la Comisión de Juicio Político van a haber abogados, iba a decir, gobernadores que están citados y cada uno va a venir a testificar a su manera. Y vamos a seguir repasando porque esta semana hay más comisiones. Tenemos el miércoles 7 de junio a las 15 horas la Comisión de Agricultura y Ganadería. Fueron invitados representantes de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, la FADA, a fin de considerar la situación impositiva del sector agropecuario, su impacto en la producción y en la economía nacional. ¿Esto sabemos algo? Sí, va a estar. Sí, ¿Va a ser informativa? Es informativa, sí. Más que nada es porque no hay ningún proyecto sobre el tema, sino que se va a hablar sobre el tema de retenciones. En particular va a estar el presidente de la FADA, que es Gustavo Vitelli, y también va a estar David Miazo, que es economista jefe de la Fundación Agropecuaria del Desarrollo de la Argentina. Evidentemente se va a exponer, va a haber muchos datos respecto de la capacidad que tiene el sector para alimentar a todo el mundo. Siempre se habla de que Argentina... Siempre se dice que Argentina puede alimentar a tres países, tres Argentinas juntas, ¿no? Por la cantidad de producción que produce justamente y que exporta, ¿no? Así es, sí. Bueno, y se va a hacer referencia a la cantidad de por ejemplo, el tema de retenciones, claramente. Se va a hacer referencia puntual a la cantidad de países que son muy pocos. Acá yo lo estaba mirando en la previa de, me das un segundo, que se está verificando, creo que son 4 países los que tienen retenciones solamente. ¿4 de Latinoamérica o del mundo, son del mundo? Del mundo. Sí. 1 de cada 3 desocupados podría llegar a tener trabajo, dicen, por ejemplo, en particular, y bueno, ¿qué países cobran derechos de exportación? Que son las retenciones. Y bueno, Kazajistán, Bielorrusia, Islas Salomón, Costa de Marfil
y Argentina. Y Argentina, los únicos países en el mundo. Seguramente que eso se va a hablar también y estos expositores van a hacer referencia a un dato tan importante como el que está aportando José. Y ese mismo día se vuelve a reunir otra comisión, creo que es la Comisión de Cultura, vamos a verlo en las placas. Sí. Creo que tenemos una plaquita, ahí tenemos, sí, miércoles 7 de junio, 16 horas, la Comisión de Cultura. Fueron invitados especialistas a efectos de considerar la creación del Instituto Nacional de la Danza, el INDA. Tengo entendido que este tema ya se habían reunido por el tema del Instituto de la Danza en algún momento. Se habló en su momento, se trata de 2 proyectos puestos a consideración. Sí. Ahí, por ejemplo, dice que, bueno, que va a haber invitados, todavía no está el listado de quienes van a visitarlo, pero sí los proyectos son lo que corresponden, son el proyecto de Marisa Uceda, la diputada del Frente de Todos, y también hay uno de Romina del Pla. El proyecto de Uceda es el régimen de promoción y desarrollo de la danza. El de Romina del Pla directamente es para crear un instituto, los dos son para crear un instituto de la danza, y bueno, veremos si finalmente empieza a avanzar ese tema, que también paralelamente está avanzando desde el Senado, un proyecto similar del senador Rodas. Pero bueno, con los ritmos del Senado es muy probable que este pueda llegar al recinto previamente, y suele suceder cuando van iniciativas que son muy similares, no es que se genera una competencia, pero bueno, la primera que sale en última instancia, después cuando viene, termina siendo consensuada con la anterior. Y si ven que llega a avanzar en el recinto, seguramente desde el Senado vendrán a hacer sus aportes como para evitar que después tenga que hacerle las modificaciones allá para que vuelva a la Cámara Baja. Claro, para que pueda proceder. Ahí lo veíamos en imágenes, incluso al diputado Lombardi, que es presidente de la Comisión de Cultura, y bueno, y a todos sus miembros. Por lo general, la Comisión de Cultura no se suelen reunir durante muchas horas, no suele ser tan extenso, más cuando van a tratar este tipo de proyectos, pero seguramente estaremos haciendo la cobertura y mañana tendremos más material para compartir con ustedes. Y llegó el momento de empezar a repasar la palabra de los distintos legisladores y legisladoras nacionales. En el día de hoy estuvo hablando con nosotros, aquí con los compañeros de la primera mañana y la primera edición, el diputado Fagioli, que habló sobre el reconocimiento a trabajadoras de comedores populares. Vamos a ver qué decía. La verdad, muy contento de estar acá compartiendo la presentación de este proyecto con tantas compañeras que trabajan en los comedores comunitarios de los barrios más humildes de la Argentina. Aclaro, sobre todo trabajadoras, mujeres que le ponen el cuerpo, que paran la olla, que ayudan, incluso cuando no tienen, ellas mismas en sus casas, ayudan a que otros y otras que la están pasando muy mal puedan tener un plato de comida ante esta situación realmente compleja y en todas las situaciones complejas que hemos atravesado como argentinos y argentinas. En la pandemia han tenido un rol fundamental, han trabajado para que muchos y muchas no les falte el plato de comida en un momento de la Argentina muy complicado, y es hora de que el Estado y la sociedad reconozca que trabajan muchísimas horas y que eso tiene que tener un acompañamiento, una remuneración, derechos y la posibilidad de acceder también a herramientas para trabajar en mejores condiciones. Bueno, en fin, reconocer el inmenso trabajo que hacen a lo largo y ancho del país tantas mujeres que le ponen el cuerpo para levantar esta Argentina. La verdad que nosotros venimos trabajando hace muchísimos años. Por supuesto que el sueño de todos nosotros es que en la Argentina no haya un comedor, y que de hecho nosotros tenemos, y las compañeras de los comedores tienen un lema que es: abrimos un comedor para el día de mañana tener que cerrarlo, con el objetivo de trabajar para que en la Argentina todos tengamos el plato de comida garantizado. Pero la verdad que la falta de políticas, el abandono sobre los sectores populares genera que cada vez haya más comedores, y sobre todo estas mujeres que le ponen el cuerpo, el corazón, que con amor salen a trabajar para resolverle el acceso a los alimentos a muchos argentinos y argentinas que están desamparados, que la están pasando muy mal. Y yo la verdad que felicito y me enorgullece que en Argentina haya tanta solidaridad y tanto trabajo de tantas mujeres que se preocupan por los chicos que hoy no tienen para comer. Bueno, escuchábamos hablar al diputado Fagioli entonces respecto de este proyecto que de alguna manera busca reconocer esta tarea tan noble y tan humana que realizan en su mayoría las mujeres que asisten a los comedores en este contexto quizá, bueno, que es muy, muy difícil para muchas personas poder llegar a fin de mes, que se complica, ¿no?, el tema de poder cumplir con todas las comidas del día y más que nada con los niños, porque la mayoría de los que terminan asistiendo a estos comedores populares son niños, ¿no? Así es, y bueno, se trata de un proyecto de la diputada Natalia Saracho, que es justamente del mismo sector que el diputado Fagioli. Consiste en Programa Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Comedores
y merenderos comunitarios, y bueno, es la creación en el ámbito del Ministerio de Trabajo, del Funcionaría, y por lo que veo es un proyecto bastante transversal porque está presentado por la diputada Saracho y está acompañado por las diputadas Margarita Stolbizer de Juntos por el Cambio, Miriam Bregman, está también Vanessa Sile, Romina del Pla y varios. ¿Qué pasa? Que en este tipo de temas es muy difícil que algún diputado o diputada nacional, por más de que no sea del mismo frente, que no sea del mismo partido político, se oponga, ¿no? Porque tiene que ver justamente con este reconocimiento que realizan estas mujeres en los comedores populares, ni más ni menos con una cuestión tan básica como es el alimentarse para todos los seres humanos. Estuviste nombrando a la diputada Saracho, ¿querés ver qué decía con nosotros? Vamos a ver qué decía. Nosotros no tenemos un registro nacional de distintas organizaciones, ¿no? Esto lo hizo el trabajo las compañeras de La Poderosa, que son las compañeras que escriben el proyecto, y que nosotros nos pareció muy importante acompañarlo, pero no hay un registro. Lo que queremos justamente es eso, que haya un registro nacional de cuántos comedores comunitarios hay en todo el país, en qué condiciones están y cuántos trabajadores hay. Y en ese sentido, que esté regulado en el Ministerio de Trabajo, para poder generar justamente derechos laborales. Hoy lo que nosotros estamos planteando es que si el Estado reconoce que hay una urgencia, hay una necesidad de tener que mandar mercadería a los comedores, que se reconozca justamente el traslado, quién los cocina, quién lo administra, bueno, que reconozca ese trabajo que no se reconoce, pero que existe todos los días. Este proyecto tiene que ver justamente con esto, con armar un organismo que tenga primero un control, que es lo que no tenemos. Nosotros necesitamos saber cuántos comedores a nivel nacional tenemos, cuántos trabajadores, en qué condiciones están esos comedores, en qué condiciones trabajan esas compañeras, y también que haya un salario que tenga que ver con el salario vital y móvil para poder regularizar las condiciones de esas trabajadoras. Muy clara la diputada Saracho explicando un poco en qué consiste este proyecto de ley. Por un lado, también plantea la posibilidad de otorgarle un salario mínimo vital y móvil a todas estas mujeres que realizan porque están trabajando, porque el hecho de recibir la mercadería, de distribuirla, de lavar las frutas, de hacer todo, de acomodar todo y del cocinar en el día a día, es un trabajo que lleva tiempo, que lleva dedicación, que son horas que quizás esas mujeres no están dentro de su casa ocupándose quizás de sus familias, acompañando a sus hijos, porque realizan una tarea. Por más que uno lo haga del corazón, es una tarea que requiere horas de esfuerzo y mucho trabajo, exactamente. Por eso la necesidad de que sea reconocido económicamente por el Estado y también de crear un ente que de alguna manera sea como veedor y se encargue como de la distribución, ¿no? de llevar todo el conteo, desde que el Estado otorga esas mercaderías hasta saber tener ese control de cuántos comedores son. Bueno, efectivamente tenemos tanta cantidad de comedores, cuántas mercaderías se le asignan a cada comedor, cómo eso se distribuye, si alcanza o no alcanza, si es por mes, por semana, por día, cómo es la distribución. Entonces es un proyecto muy interesante. Y al inicio del programa estuvimos hablando de lo que es la Comisión de Juicio Político, que se va a reunir mañana aquí en la Cámara de Diputados. Y respecto del juicio político estuvo hablando el diputado Ramiro Gutiérrez, que decía lo siguiente. El Poder Legislativo sacó 66 leyes en pandemia porque pudo acomodarse a la virtualidad. Algunos podíamos viajar y otros sesionaban y el Congreso se adaptó. Ahora el Poder Judicial no encontrabas a ninguno. No encontrabas una oficina, no encontrabas un fiscal, tenías personas detenidas, tenías problemas de salud. Es muy grave lo que sucedió y todavía esas secuelas pasan hoy, donde abogados grandes o en pleno ejercicio de su profesión no pueden adaptarse a las nuevas tecnologías y están quedando afuera de su profesión y de poder defender a otra persona. Todo eso sucede todo a la vez. Entonces nosotros necesitamos una gran discusión sobre el Poder Judicial. Fuera de eso, se han hecho denuncias concretas sobre una comisión de este Congreso de la Nación Argentina. El Congreso tiene una comisión que actúa recibiendo denuncias de particulares o de miembros del Estado o incluso de otros legisladores que entienden que se han vulnerado artículos de la Constitución. La Constitución tiene un artículo que es el 53, que dice que los jueces pueden hacer tres cosas: incumplir sus funciones, pueden cometer un delito en el ejercicio de sus funciones o cometer un delito común. Un juez entró a un supermercado y robó. Entonces, cuando alguna de esas tres cuestiones se sospecha que suceden, se activa la Comisión de Juicio Político y se recibe una denuncia.
Una vez que la renuncia se recibe, que es lo que ha sucedido en este caso, se hace un juicio de mérito para saber si existen elementos suficientes como para que se abra una investigación o no, porque son casos muy graves. Vos imaginate que se denuncia delitos en el cumplimiento de la función por jueces que además están encabezando el Poder Judicial. Son los que deben controlar a otros jueces. Esas son las denuncias de corrupción, denuncias de falta de dinero, de vaciamiento de una obra social, de que personas que se murieron porque no las atendieron en la obra social, de jueces que prevalican, es decir, dictan resoluciones contrarias a la ley, de jueces que intervienen con criterios que no son los de la justicia, determinando pronunciamientos porque se los piden otras personas y otras que vienen del ámbito de la política. Son cosas gravísimas. Claro. Entonces, la comisión decidió abrir el juicio, se sometió a votación. Muy bien. Eso triunfó y se abrió un proceso de juicio político. Escuchábamos la palabra del diputado Ramiro Gutiérrez haciendo referencia a lo que implica la tarea del juicio político. Él hablaba de un juicio de mérito que establece la Constitución Nacional. Recordemos que indistintamente, sea cual sea el funcionario que ocupe cualquiera de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, son seres humanos. Por lo tanto, al ser seres humanos, son sujetos de ser corrompibles, de ser corruptos. Y por eso la Constitución Nacional habilita la posibilidad de poder investigar en el caso de que alguien presente una denuncia por el mal desempeño de las funciones de cualquier funcionario público y que efectivamente eso se investigue y se llegue a la veracidad o no de los hechos, es decir, se lo declare culpable o inocente. La Comisión de Juicio Político no es una comisión que puede imponer una pena en el caso de que eventualmente se termine probando que hubo un mal desempeño de las funciones o que en algún momento cometieron algún tipo de delitos, ¿no? Eso se va a ver después de toda una investigación. Simplemente lo que hace la Comisión de Juicio Político es decir, bueno, acá hubo irregularidades, acá hubo mal desempeño, por lo tanto usted violó la Constitución Nacional, por la cual usted juró en el momento que asumió como juez. Por lo tanto, nosotros tenemos la facultad como Poder Ejecutivo, como Poder Legislativo, que nos da la Constitución Nacional, de sacarlo de su cargo. Una vez que lo sacan del cargo, le dicen, bueno, ahora usted, señor Poder Judicial, averigua, investiga a través de un proceso penal de los tribunales penales si corresponde o no una pena y en el caso de que corresponda, si tiene que cumplirla o no. En síntesis, eso es lo que dijo Ramiro Gutiérrez. Sí, así es. Y bueno, y recordemos que, bueno, de todas maneras, esta es la instancia acusatoria. Eso se verá a partir del hecho de que, bueno, cuando llega el momento de que se emita un dictamen, veremos cuándo sucede eso. Primero se especulaba con que sería un juicio que se extendería por 2 meses, 4 meses. Sí. Ahora estamos calculándole para que llega para septiembre, seguro que llega y probablemente para fin de año. Pero si cuando se emita el dictamen acusatorio, habrá que ver si se lleva al recinto, sí, porque necesitará de los 2/3 del cuerpo, de los diputados presentes en ese caso, en caso de que... ¿Es de los presentes o de la totalidad de los miembros? De los presentes, sí. Y a partir de eso, bueno, podrá ser que no se lleve al recinto directamente, porque hoy claramente no están. Con esta composición de la Cámara no están los votos, entonces obviamente el oficialismo no lo va a llevar al recinto, pero tiene vigencia ese dictamen por un lapso de 3 años. 3 años. 3 años, sí, que dependerá de las modificaciones. Si se quiere llevar en algún momento, será como una especie de espada de Damocles sobre la Corte Suprema, porque obviamente el dictamen acusatorio están los números como para que, en la Comisión de Juicio Político, como para que exista ese dictamen. Si supongamos que pasara eso, ¿qué es lo que sucede? Pasa al Senado, sí, y en el Senado... Como bien lo decía José, estamos en la etapa acusatoria, que es la de la Cámara de Diputados. Después está la parte de la que juzga, que es el Senado, efectivamente, la que tiene que hacer, que acá también se tiene que dar la condición de primero que pase por comisión, luego de que llegue al recinto, y una vez que tiene los votos en las comisiones, que tiene los votos en el recinto, ahí recién queda efectivizado ese posible quitarle el cargo puede ser a los 4 miembros, puede ser a 1, puede ser a 2.
dos, o puede ser a ninguno. Porque son dictámenes independientes. Exactamente, que eso siempre lo remarca también el diputado Tailade, que son, cada dictamen de la comisión se va a hacer por juez en general, no se hace por los miembros, por la totalidad de los miembros, porque claramente se pudo haber comprobado de que alguno efectivamente tuvo un mal desempeño en sus funciones y otro no, o algunos en alguna causa tuvieron mal desempeño ambos y en otros, por ahí en otra causa, uno sí y el otro no. Entonces, por eso cada dictamen se hace por juez en particular, pero como bien decía José, es un dato muy importante que marca la Constitución Nacional, que hay que tener los 2/3 de los presentes, que es una mayoría muy rigurosa que pone la Constitución Nacional, porque lógicamente hace al control de esta constitucionalidad y que no sea una cuestión de poner y sacar jueces o poner y sacar funcionarios como a la Bartola, o que sea un trámite a la ligera, un trámite simple administrativo, ¿no? Es por una mayoría muy rigurosa a propósito justamente para poder preservar justamente el sistema democrático y que sean los propios poderes entre sí, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los que se controlen. Entonces, lo que está sucediendo es algo que está habilitado por la Constitución Nacional. Sí, así es. Y bueno, y como vos decías, o sea, la justicia tendrá en todo caso, en última instancia, que determinar si eventualmente hubo algún caso de corrupción. Eso es paralelo. O sea, el Congreso lo que llega a hacer en caso de que te dictamine culpable es apartarte del cargo. Y recordemos también que no es la primera vez que existe un juicio político en la República Argentina. Ya hubo antecedentes en el año 2006, que al principio de la Comisión de Juicio Político estuvimos hablando mucho de todos esos antecedentes históricos en los cuales el Congreso efectivamente terminó removiendo a ciertos ministros de la Corte en ese momento porque se comprobó el mal desempeño y bueno, se comprobó el de uno, pero dos no porque terminaron renunciando. Claro. Entonces, de alguna manera no se pudo investigar porque terminaron renunciando antes, pero sí efectivamente se pudo comprobar de uno de ellos y se lo terminó removiendo luego del cargo. Y en el día de hoy habíamos adelantado un poco que en este momento se está realizando una actividad aquí en el anexo C que tiene que ver con inteligencia artificial, un tema que viene, que se va a hablar muchísimo seguramente a lo largo de todos los años porque es el nuevo paradigma hacia cuál va este mundo globalizado, pero vamos a ver para poder analizar qué decía la diputada Caparrós, que es la que promovió este evento. Abrimos las puertas del Congreso de la Nación a los efectos de que podamos introducirnos quizás desde el ámbito legislativo en lo que es el mundo de la inteligencia artificial. Sabemos que hay individualidades que les interesa este tema, pero no se ve en agenda claramente. Es un tema que no está presente en la agenda política. Muy pocos hablan de cómo se va a continuar, qué quiere hacer el país, cómo va a seguir la Argentina frente a este tema, que es un tema que existe hace muchos años, pero que me da la sensación que se ha socializado de una manera casi disruptiva, ¿no? Y que empieza a preocupar. La idea es involucrar todo, involucrar a los gremios, involucrar todos los actores sociales, porque bueno, va a atravesar la vida de las personas y la vida de las personas es todo. Así que la idea es esta, ponerlo en discusión, someterlo. Vienen especialistas, que tenemos maravillosos especialistas con una generosidad tremenda porque están viniendo al Congreso para ver, digamos, cómo desde la Cámara de Diputados y desde el Congreso de la Nación en general podemos ir acompañando este tema. Diputada Caparrós, ¿cómo le va? Melina Freyderman la saluda. Hola Melina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Estábamos viendo eso. Primero, la inmensa cantidad de expositores que va a tener esta actividad y por otra parte nos estábamos imaginando, va a hacer falta en algún momento una comisión de diputados que se llame Comisión del Futuro o Comisión del Presente o Comisión de la Inteligencia Artificial, porque es realmente inabarcable lo que viene a modificar y lo que viene a traerle de positivo, pero también de riesgos a nuestras vidas. Tiene muchas cosas positivas, indudablemente, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías. Por eso es importante conocer, aprender, para poder acompañar. No prohibir, no restringir, es un desarrollo que se está dando en el mundo y que Argentina, por suerte, tiene prestigiosas personalidades que pueden acompañar al Congreso en esto, ¿no? Sí.
en tirarnos aquellas líneas de lo que necesitamos para ir acompañando este proceso como productores de leyes, que es el ámbito nuestro, ¿no? Claro. Los gobiernos provinciales deben involucrarse también. Es decir, y yo digo que hasta en algún momento vamos a tener que hablar de acuerdos éticos para América Latina. Lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo la Unión Europea. Nosotros, en principio, lo que estamos intentando hacer es ponerlo en agenda, someterlo a discusión. Esta es la casa de las leyes, esta es la casa donde surge aquello que regula a la sociedad. Bueno, creo que es el mejor lugar para escuchar a estos prestigiosos profesionales que tenemos trabajando, que no son todos, por supuesto, es una parte, ¿no? Y la diputada Caparrós hablaba de acuerdos éticos que hay que empezar a hablar, que seguramente se va a empezar a hablar en América Latina, como se está hablando en otras partes del mundo, a la hora de regular la inteligencia artificial, porque como son nuevos paradigmas, claramente hay leyes que no existen y que no contemplan ciertos límites sobre qué se va a poder utilizar la inteligencia artificial, sobre qué no, hasta qué medida, hasta dónde, cómo, cuándo, dónde. Hoy yo incluso fui la que le hice la nota a la diputada Caparrós para el programa de Melina, y hablábamos un poco, ¿no?, con Melina, con los compañeros, de que si uno se remonta un poco a la historia del mundo y ve lo que era la revolución industrial, hubieron un montón de excesos y de violaciones, incluso a los derechos humanos, porque no había una legislación en ese momento que contemplaba y que ponía los frenos a un avance como era la revolución industrial. Bueno, esto podríamos decir que es algo parecido, porque es una revolución tecnológica que tiene que ver con la inteligencia artificial, donde muchos especialistas hasta incluso dicen que hay trabajos que pueden llegar a desaparecer porque la inteligencia artificial podría reemplazar tranquilamente esas tareas. Entonces es importante, para poder legislar, poder conocer, y por eso se dan estas jornadas donde vienen especialistas conocedores de la materia de inteligencia artificial. Sí, estaba mirando mientras hablaba la diputada Caparrós a ver cuántos proyectos se han presentado sobre el tema de inteligencia artificial, y se presentaron un montón en los últimos tiempos, porque esto es algo muy reciente, e inclusive hay uno de la diputada Caparrós para declarar de interés de la Cámara de Diputados, el libro ChatGPT versus GPT-4, imperfecto por diseño, explorando los límites de la inteligencia artificial. Exactamente. Y recordaba también cuando hicimos una acá también, cuando hablando para enlazar el tema de juicio político y con esta cuestión, cuando nos fijamos a ver, le hicimos la pregunta a ChatGPT a ver sobre el juicio político, cuándo podía llegar a terminar, y ahí estaba buscando y decía, bueno, recordaba, GPT aclaraba, bueno, que como modelo de lenguaje mi información se basa en datos disponibles hasta septiembre de 2021 y no tengo acceso a información actualizada en tiempo real. Pero bueno, aclaraba que en el pasado ha habido unos pedidos de juicio político contra miembros de la Corte Suprema, pero el proceso de juicio político en la Argentina es complejo y riguroso y requiere de una amplia mayoría en el Congreso para avanzar. En cualquier caso, los juicios políticos son procesos formales que pueden durar mucho tiempo y puede que no haya una fecha precisa para su conclusión. Así que no nos quejemos. Pasa que la inteligencia artificial de alguna manera también funciona en base a los datos que tiene y que se le cargan, porque era, no, eso es una máquina la que termina decidiendo. Yo recuerdo que hablando un poco de juicio político y todo este tema de la justicia que se está investigando en este momento, hace unos años fue noticia el tema del programa Prometea, que habían creado unos argentinos que lo presentaron en el Mundial de Inteligencia Artificial, que ¿qué hacía? De alguna manera actuaba como un juez. Resolvía cuestiones judiciales te puedo decir, en minutos. Algo que quizás la tarea que lleva dentro de un juzgado, que los hacen los secretarios, los fiscales, e incluso los jueces o los abogados, que a veces lleva días, meses, semanas o años, un aparato de inteligencia artificial te tira una sentencia en menos de una hora. Es impresionante lo que se viene. Bueno, todo esto es inteligencia artificial, por eso decimos que es un tema que se va a hablar seguramente a lo largo de los años y que aquí en la Cámara vamos a ir hablando a medida que los legisladores vayan presentando este tipo de jornadas y poniendo el tema en agenda. Y llegó el momento de ir a un pequeño corte. Quédense con nosotros que enseguida volvemos con más noticias parlamentarias. Punto Género, lunes, 23 horas.
Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que la Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Pensaba cuando planteaba a mis asesores, a mi equipo de trabajo, de desarrollar este proyecto para presentarlo, era que se tome conciencia de la gravedad y hasta dónde hemos llegado por la naturalización de la violencia, ¿no? Porque cuando se llega a esta instancia es porque ya se pasaron otras, muchas. Cuando se llega a la instancia, a la máxima expresión de la violencia política, que es querer matar en este caso a la vicepresidenta de la Nación, 2 veces presidenta, mandato cumplido. No, me parece que lo que no podemos dejar es que esto se convierta en algo que ya pasó, porque no pasó. El primer lugar donde se te discrimina es en la casa. Después seguís en el colegio, seguís en la iglesia, seguís en la salud y lo último es el trabajo. No había trabajo. Todo te empujaba nada más que a la prostitución. Punto Género, lunes, 23 horas. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país.
Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Bueno, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias, haciendo un poco un repaso de lo que van a ser las actividades aquí dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, repasando también la palabra de los distintos legisladores y legisladoras nacionales. Y en esta oportunidad vamos a ver qué decía la diputada Lena, que hablaba sobre el tema de licencias, que fue un tema que estuvimos hablando aquí. Vamos a verlo, después lo analizamos. Con respecto a las ampliaciones de licencias para padres, las parentales. Lo personal, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que es un debate que hace rato lo tenemos que dar. Hoy es un momento muy especial donde no podemos dar este debate sin también tener la mirada de aquellas personas que son las que otorgan el trabajo, que dan el trabajo, sobre todo de las pymes. Porque no es lo mismo para una empresa grande, que generalmente ya muchas de ellas ya tienen este tipo de licencias para su personal, que para las pequeñas pymes, para personas que tienen 5 empleados, por ejemplo, 10, y tener que dar esta licencia. Es verdad que ya está totalmente acordado que se la tienen que dar a las mujeres, pero me parece que hay que seguir avanzando sobre este tema, pero hay otros actores a los que tenemos que escuchar. Y ahí, como ve, me siento involucrado, ya no voy a ser padre de nuevo, creo que no, pero por lo menos pero hubiese estado lindo tener más licencias. No, por lo menos lo que tengo en mi registro. Pero digamos que 2 días de licencia para los padres hay actualmente. Sí, 2 a 5 por ahí en algunas provincias que tienen regímenes especiales. ¿Y qué opinión le merece que en este contexto, en una mujer que forma parte de la comisión justamente que defiende los derechos de las mujeres, que un hombre no pueda estar a la par llevando la crianza? No, creo que te estás tomando mal. Yo desde un principio te dije que estoy totalmente. No, pero bueno, pero ¿cómo hacemos en estos momentos para que esto se pueda producir y se pueda llevar adelante? Porque realmente los jóvenes que tienen que llevar adelante la crianza, que se queden solamente 2 días en su casa, conociendo a la criatura, acompañando a su compañera, me parece que a todas luces es totalmente, no solamente injusto, sino no solamente para la compañera, sino para la pobre criatura, me parece, ¿no? Pero es que no hay dudas de eso. El tema es que hoy, me parece que lo que yo te estoy planteando no pasa por una cuestión de que no sea bueno el derecho que se está otorgando y que es algo que deberíamos ya tenerlo desde hace un montón de tiempo. Solo digo que hoy hay una situación específica, especial, una situación compleja en lo económico, donde necesitamos tener la mirada de aquellas empresas, sobre todo pymes y mini pymes, que son las que nos están dando el trabajo. Porque sabes que en nuestro país hay una gran desigualdad con los empleados. En realidad hay una gran desigualdad. Porque una cosa es, a pesar de que se puedan quejar algunos empleados públicos que ganan menos o lo que sea, pero hay una desigualdad bastante marcada entre quienes trabajan para el Estado, que tienen un determinado tipo de licencias, los empleados que trabajan en relación de dependencia, que tienen un determinado tipo de licencias, los monotributistas o los cuentapropistas y los que trabajan en la informalidad. Entonces, si vamos a hablar de derechos, si vamos a hablar también de situaciones que son injustas, hay situaciones que también son injustas para las mujeres. También son injustas para las mujeres. Y si querés te cuento mi caso personal. Yo trabajé hasta el día anterior a romper bolsa cuando nació mi hijo, y a la semana estaba trabajando porque si no, no comía. O sea, ni siquiera tuve los 45 días. O sea, y eso no me pasa a mí, le pasa a miles y miles de argentinas que no tienen un régimen de licencia.
Tenemos completamente el ángulo de la información y nos metemos con la información del día que nos trae José. Vamos a hablar sobre el tema del lobby. ¿Qué es el lobby? ¿Cuáles son los diputados que trabajan sobre este tema? En esta oportunidad él nos va a contar sobre un proyecto que tiene que ver con los diputados de la coalición cívica. Así es, lo presentamos como un nuevo intento para regular el tema del lobby, porque es algo que, bueno, para muchos es mala palabra la cuestión del lobby. Sí. Para la realidad es que es un tema, una práctica que existe en todo el mundo, que claramente acá se ha querido regular durante muchos tiempos. Yo que tengo algunos añitos acá en el Congreso me acuerdo que siempre, cada muchos, se hace algún intento, alguna iniciativa que nunca alcanzan a prosperar. Lo máximo que alcanzó a tener fue dictamen allá por 2017, creo, pero lo vamos a ver ahora en este desarrollo. ¿Qué significa específicamente la palabra lobby? Lobby es hacer bueno, por ejemplo, te doy algunos ejemplos buscando la palabra lobby en el ámbito parlamentario. Por ejemplo, títulos te tiro. Sí. Ley de humedales. Camaño denunció el lobby de las minerías, de las mineras, por la postergación del debate. Creo que el momento en el cual más habló de lobby fue cuando se habló del tema de la ley de humedales. Por ejemplo, humedales. También, por ejemplo, el oficialismo cuestionó las excusas de Juntos por el Cambio que atribuyó al lobby empresarial por el tema de humedales también. Por el tema de, hablaba Negri, el kirchnerismo aliado al lobby petrolero tienen en vilo a 10 provincias. Por eso, ¿a qué se refieren cuando hablan específicamente, dicen la palabra lobby? Una gestión de intereses de parte de sectores específicos que en este caso se habla de manera peyorativa respecto del lobby, como cuando se hace el lobby para impulsar determinada iniciativa o frenarla, en general para frenarla, más probablemente. Pero en general por eso decía, es un tema que es absolutamente legal en todo el mundo, que acá también se practica de alguna manera porque no está reglamentado, pero que muchos quieren establecer que ese tipo de negociaciones de parte o gestiones de parte de determinados claro, como operadores, que buscan frenar ciertos avances de ciertos temas. O lo contrario, o impulsarlos en ese caso. Entonces esto está regulado de alguna manera, pero de alguna manera muy mínima. Entonces lo que se busca es a través de una ley que dice, por ejemplo, los diputados de la coalición cívica, vos decías que lo habían presentado un proyecto justamente para regular el lobby o cabildeo. En la Argentina la única regulación existente al respecto está en el decreto 1172/03, o sea, sancionado, claro, hace 20 años, por el presidente Néstor Kirchner. Allí, en el anexo 3 del mismo, se encuentra, y no especifica, es un decreto solamente, se encuentra el Reglamento General de la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, donde se define la gestión de intereses, los funcionarios que están obligados a registrar las audiencias de gestión de intereses y el órgano encargado de recibir las denuncias. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Al ser un decreto, esto necesita una ley, al ser un decreto alcanza solamente al Poder Ejecutivo, pero el lobby, recién citaba algunos por títulos, a partir de los cuales podíamos definir cuestiones de lobby. En el lobby, el tema del aborto, tuvo lobbies a favor y en contra, justamente. Por ejemplo, entonces, en definitiva, esto que se reguló hace 20 años a través del Poder Ejecutivo, necesita una ley, pero pasa el tiempo y nunca avanza una iniciativa en ese sentido. Veamos qué decía el impulsor de esta norma, que suscribieron varios legisladores, todos los de la coalición cívica y varios de otros sectores también de Juntos por el Cambio. El lobby en nuestro país no está regulado y es un problema más a la hora de prevenir estos delitos que suceden en los tres poderes. La transparencia en la gestión de intereses ayuda al desarrollo. Una ley de ética pública moderna también. Queremos una justicia transparente, una administración desburocratizada y sin prebendas, y un Congreso que trabaje regulando, entre otras cosas, el lobby escandaloso que muchas veces se convierte en delito que la justicia sobresee. ¿Esto lo decía allá por el 2003 o son palabras...? Esto lo dice ahora. Ahora claro, por eso habla de modernizar un poco ese al sostener este proyecto, porque recordemos, esta regulación que existe está basada en un decreto de hace 20 años. La propuesta de la coalición cívica regula integralmente la gestión de intereses sobre los siguientes ejes. Gestión de intereses, por ejemplo, es una definición amplia que incluye los tres poderes de la República y toda la esfera del Estado, que es a donde apunta este tema. Gestores de intereses. Se adopta una definición amplia y se incluyen, por ejemplo, quienes no pueden ser gestores
quienes estén obligados, por ejemplo, por su cargo, a registrar sus propias audiencias. Y prevén una prohibición temporal de 1 año a quienes, para realizar gestiones de intereses a aquellos sujetos que ocuparon una función por la que estaban obligados a registrar sus audiencias de gestión de intereses. El lobby específicamente es que sacarlo a la luz. El tema, una regulación del lobby, de registrar, por ejemplo, quién fue a reunirse con fulano, a hablar de tal cosa o con algún funcionario, y bueno, que quede registrado eso para bueno, transparentar el tema. Algo que hoy en día no se hace, porque eso... Se registran los casos con los funcionarios del Ejecutivo, por ejemplo. Ellos ponen un ejemplo puntual de un caso que no viene al caso, sí. digamos. Pero bueno, vale la pena destacarlo porque establece específicamente, muestra cuáles son los datos que quedan asentados, lo muestra el proyecto mismo y son muy pocos y no te dice nada los datos. Porque las audiencias de gestión de intereses y su registro, por ejemplo, se pretende que queden consignados la mayor cantidad de datos posibles para evitar que se trate solo de un paso burocrático que nada ayuda al control y la transparencia. También tiene que ver este tema de que, bueno, para gestores de intereses, por ejemplo, cuando son funcionarios, para los presidentes de la República, por ejemplo, que no pueden ser durante un buen tiempo. Por ejemplo, durante un tiempo cuando dejan de serlo, que no quede, se establece que no puedan hacer gestiones de tiempo no por un periodo, pero después pueden hacerlo perfectamente. Pero por ejemplo, establece, por 2 años podríamos decirlo. Sí. Acá, audiencias de gestión de intereses de su registro. El presidente se reunió con uno o dos empresarios, por ejemplo, un empresario, y tiene que quedar establecido para qué se juntaron, porque nada mejor que hacer lobby con un presidente. Es algo que absolutamente, que claramente se hace. Los empresarios, cuando reciben un empresario, también es un poco una... ¿Y lo que pretenden es registrar todo eso? Cada reunión que haya, digamos. Esas reuniones están registradas, claramente, por ese decreto, y eso solo sucede con el Poder Ejecutivo. No sucede en otros ámbitos. En la justicia no sucede. Judicial, quieren hacerlo con el legislativo. Que se haga en todos los poderes, por ejemplo. Pero que quede establecido para qué se juntaron, cuáles fueron los temas que abordaron en la reunión, y bueno, que quede establecido específicamente. ¿Cuáles son las autoridades de aplicación? En este caso, las autoridades del régimen de acceso a la información pública, para evitar una duplicidad de dotaciones, funciones. O sea, no quieren agregar un elemento burocrático más para generar este tipo de registros. Sanciones y prohibiciones establece la ley, también sanciones para funcionarios y empleados, el incumplimiento de los deberes impuestos por esta norma o la obstaculización de cualquier modo de su cumplimiento será considerado mal desempeño. No establece el proyecto específicamente sanciones. ¿Cuáles serán las sanciones? Se impondrán en su momento. Sí. Decía recién, por ejemplo, que este tema es un tema recurrente, que cada tanto tiempo se hace. Bueno, si pones lobby o gestión de intereses y vas a ver montones de decenas y decenas. Cito algunos, por ejemplo, los más recientes, en 2023, este año Graciela Camaño presentó uno, pero ella ya lo presentó también en 2016, 2017 y 2021, o sea, siempre representa su proyecto. La diputada Ana Carla Carrizo, también ahí están las fechas de cuando lo presentaron, vamos de atrás para adelante, Pablo Tonelli, diputado Martín Lustó, cuando era diputado, la senadora Liliana Negre Alonso en 2017, Mauricio Macri, vamos a hacer referencia a esto, lo presentó como presidente, el Poder Ejecutivo en ese momento, el 20 de abril de 2017. Margarita Stolbizer lo presentó también, presentó varias veces ella, en 2016 también lo había presentado, Cristina Kremer de Busti en 2016, Omar Duclos 2015 y 2012 también lo presentó, y Mario Negri lo presentó varias veces, en 2015 y 2013 también lo presentó. Patricia Bullrich también presentó en 2014. Bueno, en 2017 el gobierno de Cambiemos decía, por ejemplo, a través del presidente de la Nación, presentó un proyecto de ley que fue defendido en la Cámara de Diputados por el entonces secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, que buscaba ampliar el campo de acción de las normas vigentes y prever controles y estándares mínimos para que la actividad, así como contribuir que el proceso de toma de decisiones estatales se realice con el más alto grado de transparencia posible. Así lo establecía el proyecto.
Pregunta, José, esta ley, ¿tenés idea si existe registro de antecedentes de esto en otros países? Sí, existe. ¿Que se haga? En Estados Unidos sobre todo, es el paradigma del lobby, obviamente, y existen. También, por más que existan ley, también eso no establece que no se transgreda lo que pueda llegar a hacerse. Este proyecto no avanzó finalmente en diputados, se había presentado en diputados, no pudo avanzar el Poder Ejecutivo para regular el lobby, pero en el Senado finalmente consiguieron. Esto que hablábamos al principio, todo es un bucle. ¿No? Hablábamos de que a veces lo que se presenta de manera paralela en el Senado, en ese mismo tiempo, se avanzó con un proyecto en ese momento que era del senador Pichetto. En 2018 obtuvo dictamen en el Senado. En 2017 se había presentado el del Poder Ejecutivo, fracasó, no llegó a avanzar. En 2018 hubo dictamen en el Senado, un proyecto basado en una iniciativa del senador Miguel Pichetto, que estuvo a punto de ser incluida en el temario de sesiones del 10 de octubre de ese año. Finalmente, ¿por qué será? Ese día finalmente no se incluyó y no se volvió a tratar. Pero el proyecto diferenciaba la actividad del lobby respecto a la gestión de intereses, principalmente en lo atinente a que la primera tiene carácter remunerada y la otra no. También incorporada al Poder Judicial como sujeto obligado con las salvedades que luego se exponían. El proyecto incorporaba como actos excluidos de la regulación las acciones realizadas por un funcionario público en un contexto de vinculación informal con los ciudadanos, las realizadas en el marco de un proceso de investigación judicial, la actividad jurisdiccional del Poder Judicial y de los entes que realizan esta actividad en el ámbito de los otros poderes y las auditorías o contralor realizadas por los organismos de control. Así es. Nos quedamos, y nosotros, José, perdón que te interrumpa, pero nos quedamos sin programa. Seguramente que este tema en algún momento lo vamos a volver a retomar y lo vamos a poder terminar de explicar en su totalidad. Gracias por compartir con nosotros. Nos volvemos a reencontrar mañana. Adiós. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina, que la Argentina además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.